Allah dice en el Corán, y habla sobre Jesús, dice, y no le mataron y no le crucificaron, walakin shubbiha lahum, sino que se les hizo parecer así. Entonces, subhanallah, yo me acuerdo que ahí yo dije, esto es la verdad. Queridos hermanos, assalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Hoy está con nosotros un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el predicador, escritor y profesor Vicente Mota. Profesor Vicente, assalamu alaikum, ¿cómo estás? Alaikum salam wa rahmatullah, hermano Ibrahim. Muy bien, barakallahu fik por esta invitación. Muchas gracias, barakallahu fik, por aceptarnos. Profesor Vicente, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que te llamó del Islam y cómo lo conociste? Pues vale, voy a intentar abreviarlo porque es una historia un poco larga, pero inshallah que le guste a la gente y provechosa, inshallah. Inshallah. Pues yo entré, Inshallah. yo tengo ahora 44 años y entré en el Islam en el año 96, tenía sobre 20 años. Y en aquella época sí que se conocía más lo que es el mundo árabe, el conflicto del mundo árabe, más lo político que lo del Islam, porque eso ya fue cuando pasó todo aquello del 11S, es cuando ya, digamos que se volcó mucha gente a conocer más del Islam, sobre todo a través de las redes sociales e Internet. Pero en aquella época no había Internet y lo único que uno tenía acceso al conocimiento respecto al Islam era sobre todo con los libros, ¿no? Bien en bibliotecas o bien si había alguna mezquita cerca de tu ciudad o de tu población, pues acudías y a veces repartían pues algún libro sobre el Islam. Pero yo el conocimiento que tenía del Islam era nulo, yo no sabía prácticamente nada. Había estudiado como mucha gente pues algo en el Instituto de Historia de Al-Ándalus, alguna cosa así, pero nada más. Sí. Y yo conocí el Islam, subhanallah, esto siempre me voy a acordar porque sobre ese año fue lo que se llamó la Segunda Guerra del Golfo. Y yo recuerdo que tenía unos vecinos que eran argelinos. Entonces, cuando empezó la guerra, uno de esos chicos, de esos hermanos, se llamaba Abdelkerim, hablando, se acercó a mí y me dijo, Vicente, ¿has visto que ya han empezado la guerra? Han empezado a bombardear, esto, tal. Digo, sí. Y él me dijo una cosa, dice, qué lástima, qué pena. Y me dijo una cosa que es, subhanallah, que él me hizo empezar mi camino en el Islam, porque él me dijo, todos somos hijos de Adán y Eva y al final nos matamos y somos peores que los animales, porque los animales se matan para alimentarse, pero nosotros nos matamos por poder y por... Entonces yo le dije, Cierto. claro, yo no entendía que un árabe, yo no sabía que un árabe creía en Adán y en Eva me dijo, pero ¿tú conoces a Adán? Y él me dijo, sí, claro, yo soy musulmán. Yo le dije, no, pero esos son nombres de cristianos, ¿no? Adán, Eva. Dice, no, eso es nombre de los musulmanes también. Y entonces me dijo, no, nosotros creemos en Adán, en Eva, en Moisés, en Jesús. Entonces, claro, cuando me dijo todo eso, me abrió una puerta. ¿Por qué? Porque yo de antes sí que practicaba, yo era cristiano, pero más por tradición, ¿no? Pero yo empecé a leer, llegó un momento que yo quise comprometerme con Dios. Yo me decía, bueno, yo soy creyente, yo quiero comprometerme con Dios para practicar bien la religión, ¿no? Porque quiero ser agradecido con Dios, ¿no? Por así decir. Y empecé a leer los evangelios de la Biblia. Entonces, habían cosas que me gustaban, había cosas que no entendía, pero hubo una cosa que es la que me marcó mucho y fue, que muchos conoceréis, es cuando en los evangelios dice pues, que Jesús lo crucifican en la cruz, y cuando Jesús está en la cruz, según dicen los evangelios, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, subhanallah, fue algo que yo no sabía nada del Islam. Yo me acuerdo que eso no me lo creí. Yo decía, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios se ha muerto y ahora tendría que estar contento porque se va con su padre? Porque en este mundo lo han maltratado, lo han tratado muy mal, lo han crucificado y todo. Ahora tenía que estar contento para decir, según como pensaba yo, ¿no?
es su hijo, ahora se va con su padre, tiene que estar contento, ¿no? O también yo pensaba, ¿cómo puede ser que Dios, que es su padre, cómo va a dejar a su hijo que lo maltraten, lo crucifiquen? Eso, un padre no deja eso, ¿no? Sí, claro. Y mucho menos al Eso único hijo. Mucho, eso nadie es, sacrificaría a su hijo. Y además Dios tiene el poder de perdonarnos sin sacrificar a su hijo. Hay otros medios claro. para perdonar. No es necesariamente sacrificar bueno, la creencia Mm. cristiana, lo que dicen que es su Sí, hijo. eso Entonces, es. Sheikh, cuando leíste el Corán por primera vez, ¿qué es lo que encontraste en él? ¿O qué aleya más te afectó? Sí, yo, subhanallah, yo me acuerdo que no me creía que Jesús había muerto en la cruz, pero seguía creyendo en Jesús, seguía creyendo en Dios. Yo tenía la misma creencia, el imán, la fe, pero esas cosas no me las Sí, creía. Entonces, ¿qué pasó? Que aunque yo seguía buscando en otros sitios del cristianismo, todos los cristianos creen que Jesús ha muerto en la cruz. Y yo no me lo sí, creía. Entonces, cuando este hermano que se llama Abdel Karim me dijo, no, nosotros los musulmanes también creemos en Jesús. Entonces, claro, para mí, subhanallah, fue una luz. Y me acuerdo que le dije, ¿dónde puedo conocer yo dónde se habla de Jesús? ¿Vale? Porque, claro, no había tantos libros, ¿no? Ni nada. Ella me dijo, yo sí. tengo un Corán, pero está en árabe. Yo no tengo en español. Entonces, ¿qué hice? Yo fui a una biblioteca a buscar un Corán en español, ¿no? Para En leer. español. Entonces empecé a Sí, leer el Corán, había cosas que me gustaban, luego cosas que no entendía, luego cosas que no me rechinaban un poco, pero claro, porque yo no conocía nada del Islam, ¿no? Entonces no entendía. sí. Pero, subhanallah, yo seguía leyendo porque decía, bueno, si esto es un libro que siguen más de 1.000 millones de personas, es que es una cosa importante, no es una tontería, es algo que hay Sí, que leer, ¿no? sí, Entonces empecé a leer hasta que llegué a la sura de las mujeres en Nisa, donde Allah dice en sí. el Corán y habla sobre Jesús, dice, y no le mataron y no le crucificaron, walakin shubbiha lahum, sino que se les Shubbilaum. hizo parecer así. Entonces, Sí, subhanallah, yo me acuerdo que ahí yo dije, esto es la verdad, porque yo no conocía nada del Islam. subhanallah. Y yo estaba seguro que Jesús no había muerto en la cruz, lo tenía muy, muy seguro. Entonces, Subhanallah. encontrarlo en un libro que el Corán dice, no, esto es la continuación de los libros de antes para enseñar la verdad, que antes habían Exactamente. ocultado o la gente no sabía. Entonces, encontrarlo ahí, sin que nadie me hubiese dicho nada, dije, es la verdad. Y entonces, interiormente, yo ya me sentía musulmán. Yo interiormente ya me sentía Subhanallah. musulmán, pero Subhanallah. claro, yo no sabía nada de la shahada ni nada de lo que había que hacer, pero yo entonces lo que hice fue ir a una mezquita y entonces ahí pues empecé a aprender, pero no para convencerme, sino para aprender más porque yo quería entrar ya al Islam, pero quería aprender las cosas Sí, más a fondo, ¿no? Y fue sí, así, sí, sí. Como, alhamdulillah. como debe de ser. Mm. Y así Sí, fue alhamdulillah. más o menos resumido la historia de cómo alhamdulillah pues conocí el Islam. Mashallah. Sheikh, ¿cómo ha repercutido el Islam en tu vida? ¿Qué cosas cambió o sea, cambió en ti? Pues sobre todo el conocer un mensaje donde todo está muy claro, donde todo es muy sencillo, no hay nada complicado, como, como a veces en otras religiones que a veces quieres preguntar y tú preguntas, por favor, ¿esto qué significa? Y te dicen, no, esto es así, no se puede preguntar. Esto es así, ya Sí, está. o tiene parábolas, o te dicen que tiene parábolas. Sí, es un sentido que a lo mejor no entendemos bien o es complicado de Sí, entender, pero yo me acuerdo, como dijo un sí, maestro mío, me dijo, dos cosas que tiene el Islam que son muy importantes es que te convence cuando lo lees y es tan sencillo que hasta un niño pequeño te entiende. Le puedes explicar exactamente. la aqida del Islam a un niño y un niño la entiende. Allah es uno, no tiene sharik, no tiene ningún socio, copartícipe, no tiene mujer, no Maravilloso. tiene nada, es todopoderoso.
es tan sencillo y tan profundo que lo puede entender todo el mundo. Y te convence, porque lo que te dice es así. No te dice que Dios es algo complejo de tal, no, es sencillo y ya está. Exactamente. O sea, en el Islam tienes unas respuestas que las entiendes y que te convencen, ¿no? Eso es, sí. Y alhamdulillah, eso es lo que diferencia la verdad Y luego, o sea, la palabra, sí. luego otra cosa también muy importante para mí, que el Islam te daba, como has dicho tú, respuestas para todo. Cualquier cosa que preguntes, el Islam te da la respuesta. Y además que te enseña cómo ser una persona y un creyente en todos los ámbitos de la vida. Cómo ser, pues, por supuesto, un creyente y siervo de Allah, ¿no? Pero también cómo ser buen marido, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser buen vecino. Además te da muchos detalles, sobre todo ¿no? en el Corán y en la Sunna, te da ejemplos. El Corán te da la máxima, el Corán te enseña la regla, que hay que ser bueno, y luego con el ejemplo del profeta, la paz sea con él, a través de su ejemplo tú aprendes a ser un buen creyente, una buena persona. Y eso es lo que más Así me es. llenó del Islam, que cualquier pregunta te la Mashallah. da y además te enseña, ¿quieres ser buen creyente? Sí, mira, siga al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo hacía el salah, cómo ayunaba, Salam. cómo hacía la sadaqa, cómo tenía paciencia, cómo... Subhanallah, todo, todo, todo. Es esa riqueza del Islam, mashallah. Sí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo un gran ejemplo para todos nosotros. Pero bueno, ahí está el problema de la mala imagen Mm, que estamos dando los musulmanes o, bueno, algunos que se sí, llaman musulmanes. Y, bueno, a base del comportamiento malo que estamos dando, pues muchas personas se piensan que eso es lo que nos enseña el Islam. mm, Este punto es muy importante para recordar a la gente, para decirles que sepan diferenciar entre el árabe y el musulmán, entre el comportamiento de una persona y el comportamiento que nos enseña el Islam, que es una cosa totalmente distinta. Sheikh, claro. también quería preguntarte cómo fue su primer Ramadán y cómo se lo tomó cuando se enteró de que tiene que ayunar 30 días, estar sin bebida, sin comida. ¿Cómo fue? Bueno, no. Pues yo me acuerdo que sí que es verdad, subhanallah, que eso es también lo que te enseña el Islam, que es, ah, claro, para uno esto es como un deportista, ¿no? Si un deportista quiere ser mejor, uno es atleta, pues cada día tiene que correr más, ¿no? Pues si quiere ser el mejor, cada vez tienen que entrenar más porque quiere ser de los mejores, ¿no? Entonces el Islam te Sí, enseña que tienes que hacer unas cosas básicas, ¿no? Tus oraciones, el salah, el ayuno, etcétera. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo estaba convencido que iba a entrar al Islam, me acuerdo que se me hizo un poco cuesta arriba porque decía, no, tienes que hacer 5 salats al día. Y yo decía, uff, eso sí, es mucho. Pero yo me acuerdo, lo pensé así, porque es el nafs de la persona, el ego, le dice, uy, eso sí, es sí, mucho, sí, ¿no? sí. Pero luego te das Sí, nos gusta cuenta, la comodidad. claro, claro, porque el nafs le gusta dormir y ver la tele, estar sentado en el Sí, sofá, sí, pero luego te das cuenta que eso es lo mejor para ti, porque si no, exactamente. te olvidarías de Allah, no le agradecerías a Allah todas las cosas que te ha dado. Es también Muy bonito. para que tú tengas tu relación siempre fuerte con Allah, que no te olvides de Él, que Allah siempre está ahí contigo, que tiene sus puertas abiertas para en cualquier momento, en cualquier lugar, tú haces el salam y te puedes dirigir a Allah. Y al final ves que es una ni'ma, que es una bendición ese salam a 5 veces al día. Y luego el ayuno, la verdad que sí que, claro, yo nunca había ayunado ni nada parecido, pero al principio sí que fue difícil por el tema, claro, como no estás acostumbrado a pasar hambre ni a tantas horas sin comer o beber, pero alhamdulillah fue muy bonito también, porque fue una experiencia nueva que nunca había tenido antes. Mashallah, mashallah. Profesor, también quería preguntarte, cuando supo tu familia que abrazaste el Islam, ¿cómo fue su reacción? Pues hubo de todo, hubo de todo. La verdad que alhamdulillah en mi situación fue buena, porque
por ejemplo, mi madre, que era de las que sabían que yo empezaba a buscar el Islam, lo iba viendo, como yo hablaba con mi madre, decía cada vez que leía algo nuevo o iba a la mezquita, le contaba las cosas y ya lo sabía. Pero a lo mejor con mi padre, pues como no sabían, como no conocían, pues tenían como miedo, ¿no? A ver si mi hijo se ha metido en una secta satánica, una cosa, porque no sabían, como no saben, pues Sí, cuando uno no sí, sabe, es normal. se imagina muchas Sí, cosas malas, ¿no? Entonces, subhanallah, aquí exactamente. fue otra cosa que fue de Allah, subhanallah. Porque mi padre, de hace muchos años atrás, tuvo un amigo que era marroquí, que había sido médico y había sido muy amigo suyo. Y Sí, subhanallah, hacía un montón de años que mi padre no había visto a este amigo suyo, que era un médico, ya era sí. mayor. Y yo cuando me hice musulmán, a los meses, este hombre marroquí, que es médico, vino de visita otra vez a Valencia, pero desde hace muchos años no había venido. Y entonces mi Sí, padre sabía algo, no sabía muy bien, pero sabía que yo como que me había metido algo del mundo árabe, de la gente, los moros, sí, como dicen, ¿no? Así. sí. Entonces, mi padre me acuerdo que le dijo, le preguntó a esta persona, y dice, oye, mira, tengo una pregunta, es que mi hijo, yo creo que se ha hecho de los vuestros, le dijo así, mi hijo se ha hecho de los vuestros. Y entonces el hombre, dijo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Dice, sí, porque se echa así en el suelo y dice cosas y como que está haciendo oración y no sé qué. Entonces, claro, el Sí, otro hombre dijo, ¿se ha hecho musulmán? Dice, yo creo que sí, pero no lo sé, no me he preguntado. Entonces el hombre le dijo, ay, preséntamelo, por favor, que quiero conocerlo y tal. Entonces mi padre le subhanallah. dijo, lo que ha hecho mi hijo está bien, ¿no? Porque mi padre tenía mucha confianza con este hombre marroquí, ¿no? Sí, Era amigo sí, suyo, le dijo, eso es bueno. Y le dijo este hombre marroquí, dice, es lo mejor que ha hecho tu hijo en su vida, entrar al Islam. subhanallah. Entonces mi padre espanal se quedó tranquilo, dijo, vale, si tú lo dices. Y fijaos, eso también del akhlaq, ¿no? De lo buen comportamiento, porque mi padre sabía que ese hombre era una persona muy buena, muy noble y tal. Exactamente, Y cuando exactamente. le dijo, si tú lo dices, ya está, yo me lo creo, porque tú Se quedó eres... tranquilo. Sí, 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 se quedó tranquilo, sí. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Profesor, también quería preguntarte qué aconsejarías a los nuevos musulmanes que están teniendo problemas con su familia para abrazar el Islam. Mm. ¿Qué les aconsejas? Barakallahu fik, porque esto es una pregunta importante, sí. Yo por mi experiencia y también de experiencia de hermanos y hermanas que han entrado al Islam, que también han pasado por la misma situación, Sí, es tener mucha paciencia y tratarlo todo con mucha delicadeza, porque a veces en la familia hay familias que lo pueden aceptar más o menos bien, y hay familias que a lo mejor no dicen nada y te dicen, bueno, pues tú has elegido sí, este camino, pues tú eres libre, pero sí que hay familias que lo toman bastante mal, por la ignorancia también y a veces por lo que escuchan pues en la tele y en otros sitios de pues el terrorismo, el extremismo y tal, y piensan pues que todos los musulmanes son terroristas, integristas. Entonces, exactamente. tener mucha paciencia y hablar con mucha delicadeza con la familia, sobre todo con los padres, porque a lo mejor los padres por ignorancia pues pueden gritar o pueden decir cosas y nosotros si no tenemos ese tacto también podemos gritar y a lo mejor insultar o decir cosas que luego nos podemos arrepentir y se crea un clima muy Exactamente. malo. Entonces, como ya he dicho antes, el ejemplo del profeta, la paz sea con él, como él, incluso sus tíos, ¿no? Abu Lahab, que eran tíos Sí, suyos y era de los más enemigos al Islam. Y él siempre sí, lo hacía con la buena palabra, teniendo paciencia y teniendo siempre exactamente. buenos modales. Y luego, si uno puede, Exactamente. esto también yo lo he hecho a veces, es también muy bueno, si un hermano puede traer a una persona que sea también mayor y que haya entrado del Islam y que invite a su casa para que hable con sus padres. Porque así los padres tienen Sí, confianza y dicen, ah, vale, pues mira, una persona mayor, casada, que tiene un trabajo, que es conocido y tal. Porque eso le da confianza a los padres, porque los padres, como no saben, pues escuchan por la tele o por internet o lo que dice la gente exactamente. y no y les entra miedo, es normal, son padres y nosotros somos padres también y pensamos en nuestros hijos y queremos lo mejor, ¿no? Y si Exactamente. nuestros hijos entran en algo que no conocemos, también nos entraría el miedo, ¿no?
qué le pasa a mi hijo, no lo entiendo. Entonces, si viene alguien que es mayor, incluso de la edad de los padres, y viene a hablar y dice, mira, yo te explico todo lo que quieras, no hay problema, quieres preguntarme, te pregunto, vamos aquí, vamos allá, te explico. Y con el akhlaq, los buenos modales, todo eso poco a poco va cambiando, inshallah. Mashallah, Sheikh Vicente, barakallahu fik. Que Allah subhanahu wa ta'ala te dé más sabiduría y fortalece tu fe. Muchísimas gracias por estos consejos tan valiosos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Así que te lo agradezco de corazón. Seguramente que muchísima gente se va a beneficiar de estos consejos y espero que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de usted, inshallah. Barakallahu fik, hermano Ibrahim, igualmente a ti también, inshallah. El año pasado caí enfermo y decidí hacer un vídeo para recordar a los jóvenes que las enfermedades y la muerte no entienden de edades. Entonces el profesor Vicente vio ese vídeo y me mandó dos maravillosos libros. Uno de esos libros se llama ¿De qué habla el Corán? Y el otro se llama El trato de quienes buscan el buen camino y el comienzo de quien retorna a Allah. Por los que quiero agradecerle de nuevo. Y espero que Allah subhanahu wa ta'ala estos libros sean de mucha